Tenemos las leyes de tensión y de corriente. En este caso, tenemos los nodos, trayectorias, lazos y ramos. Un punto en el cual dos o más elementos tienen una conexión común se llama nodo. En este caso, entonces, tenemos un nodo aquí, otro nodo acá abajo y otro nodo aquí. Muchas veces ese mismo nodo 1 se puede ver expresado de esa manera. En lo normal que esté de esta manera, en la que está a la derecha, donde como no hay un elemento aquí entre esos dos puntos de conexión, entonces decimos que es un cortocircuito o que sencillamente es un alambre y por lo tanto todos los puntos que están en medio son exactamente el mismo punto. Si estuviera abierto, te decimos que la resistencia infinito es un circuito abierto. En este caso, la resistencia cero es un cortocircuito o sencillamente es un alambre. Eso es una de las cosas importantes. Puede expresar el problema. Normalmente los problemas están expresados en lo que está en la mano derecha, no en la izquierda. En este caso, contamos 1, 2 y 3 nodos. Si no encontramos un nodo más de una vez, entonces el conjunto de nodos o elementos a través de los cuales pasamos se define como una trayectoria. Si el nodo en el cual empezamos es el mismo que con el que finalizamos, entonces la trayectoria es por definición una trayectoria cerrada o un lazo. Otro término cuyo uso probará su conveniencia es de rama, a la cual definimos como una trayectoria única, en una red compuesta por un elemento simple y el nodo en cada extremo del elemento. En este caso, aquí en este caso tenemos un nodo al inicio, un nodo al final y entonces esto es una rama. Aquí tenemos un nodo y otro nodo, dos ramas. En este de aquí, por esta resistencia, 3, 4 y 5 ramas. Un nodo en un punto en el que el circuito se encuentra conectado uno o más elementos. En este caso es importante, además de eso, vamos a hacer otro concepto, que es importante si yo tengo el nodo A es común a estos dos elementos, también el nodo B. Si yo tengo dos nodos en común para dos elementos de circuito, entonces decimos que están en paralelo. Ese concepto es extremadamente importante. Bien, cualquier punto colocado en el recuadro azul, todos los puntos que están aquí son exactamente el mismo punto o el mismo nodo. Cualquier colocado en el recuadro rojo también son el mismo punto o el mismo nodo. Usted lo puede poner acá, usted lo puede poner acá, acá y acá, o en medio, como normalmente se estila, entonces sería el mismo nodo o el mismo punto. Bien, ¿cuántos nodos se tienen en este circuito? Tenemos uno aquí, dos aquí, son todos los puntos que están aquí y tres aquí abajo. Aquí, entonces, tenemos todos los puntos conectados en azul, en el mismo nodo, todos los puntos conectados en rojo, en el mismo nodo, y todos los conectados con el punto verde es el mismo nodo. Así tendríamos tres nodos. La malla o lazo es una trayectoria cerrada que no pasa dos veces por el mismo punto. Aquí es importante, yo normalmente empiezo en la esquina inferior izquierda y doy toda la vuelta. Al dar toda la vuelta vuelvo al mismo punto, o sea, es una malla o un lazo. En este caso decimos una trayectoria cerrada es una malla o una malla cerrada. Alguien estipuló que fuera de esa manera, tal vez. Decimos malla, pero si se sobreentiende que es una, obviamente al ser una malla es un lazo o trayectoria cerrada, pero alguien muchas veces le pone la malla cerrada. ¿Cuántas mallas tiene este circuito? Obviamente, una de las cosas primordiales para definiciones de los circuitos es que nosotros debemos establecer la trayectoria de cada una de las mallas. En este caso lo pongo de esta manera, la primera, aquí la segunda. Y obviamente podríamos tener una tercera malla, una malla externa. Yo siempre empiezo en la esquina inferior izquierda para definir cada trayectoria. Esquina inferior izquierda y defino la trayectoria. Aquí y tendríamos la tercera malla en verde. En este circuito ya vimos el circuito del inicio y queremos saber entonces cuántas mallas tengo.
Pero tenemos que definir las trayectorias. Empiezo en este punto con esta fuente, con la primera resistencia 1, con la segunda resistencia 2. Esto con las dos resistencias externas de afuera de 3. Este le llamamos una malla externa. Igual que esta verde de aquí le llamamos una malla externa. Eso es útil tener este con. Ya tengo 3. Aquí tengo 4. Aquí tengo con esta 5. Y la última con esta 6. Entonces tendríamos 6 mallas. Además tenemos 3 nodos. Es importante, ¿por qué es importante hacer este conteo? Porque muchas veces para resolver el circuito y estipular con qué es más fácil hacerlo, con nodos con mallas, entonces 6 mallas implicaría tener 6 ecuaciones. 3 nodos implicaría tener 3 ecuaciones. Incluso es más fácil en mallas porque este punto del nodo 2 es lo que llamamos la referencia o tierra. Entonces eso no se analiza, sino que solo se analizaría en la 1 y la 3. En este caso, 2 nodos se analizaría y en este caso tendríamos que analizar 6 mallas. Por lo tanto, es más fácil o más conveniente, tal vez no necesariamente fácil, pero es más conveniente empezar por el análisis de nodos. Bien, la ley de corriente de Kirchhoff, la suma algebraica de las corrientes que entran a cualquier nodo de cero. Acuérdense, si es nodos, entonces analizamos por las leyes de corriente. Esta ley representa un enunciado matemático del hecho que la carga no se acumula en un nodo. Un nodo no es un elemento de circuito y ciertamente no puede almacenar, destruir o generar carga. O, en consecuencia, las corrientes deben sumarse. Las leyes que tenemos aquí son importantes. La primera es la sumatoria de corrientes tiene que ser igual a 0. Como lo dice el enunciado final, las corrientes deben sumarse. De las sumatorias de corriente, siempre en un nodo, acuérdense, no puedo transferir, tiene que ser en un nodo. Entonces, la primera dice, la primera ley, la primera parte de la ley, esta de aquí, la establecemos de esta manera. Las corrientes que entran al nodo son positivas y las corrientes que salen del nodo son negativas. O sea, y A y B positivas y C y D negativas. Otra manera de ponerlos al revés. Las corrientes que entran al nodo son las corrientes que entran al nodo son negativas y las corrientes que salen del nodo son positivas. Bien, en ese caso, entonces tendríamos este recuadro que está abajo. Este lo remarqué adrede porque sencillamente son negativas menos IA menos IB y C más IB igual a 0. Ahora, este recuadro lo puse porque esta es la conversión que sigue el libro y vamos a tratar de seguir esa conversión de manera general cuando hacemos análisis de nodo. Esto es muy importante. Bien, así se cumple las dos versiones de la sumatoria de corrientes igual a 0 en un nodo. Ahora, vamos a hacer una variación de esta misma ley diciendo que o pasamos al otro lado de la igualdad y decimos que las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. Que es la segunda parte, obviamente, si volvemos a despejar de esa ecuación, tendríamos cualquiera de las dos de arriba. Por lo tanto, las dos versiones son importantes. Esta es la general, que la sumatoria de corrientes en un nodo sea igual a 0. O la otra versión, que las sumatorias que entran o las es igual, tiene que ser exactamente igual a las corrientes que salen. La ley de voltaje dice la suma algebraica de las tensiones alrededor de cualquier trayectoria cerrada. Entonces aquí, trayectoria cerrada implica malla. La ley de voltaje y no podemos transmitir si nosotros sumamos B1, B2, B3 hasta Bn,
y esto tiene que ser igual a 0. Aquí es importante que no podemos transgredir entonces ni mezclar. Una cosa es análisis de tensiones en una malla y otra cosa es análisis de corriente en un nodo. Son dos cosas diferentes y eso jamás se debe mezclar. Eso es un punto muy importante y el error más común que se comete conceptualmente en el análisis de circuitos. Bien, en este caso, dice un método que propicia menos errores de escritura en ecuaciones en comparación con otros, consiste en moverse mentalmente alrededor de la trayectoria cerrada en la dirección de las manecillas del reloj y escribir de manera directa la tensión en cada elemento a cuyo terminal positivo que entra o después de expresar el negativo de cada tensión que se cuenta primero con el signo negativo. Aplicando lo anterior al lazo sencillo de la figura tenemos este caso. Empiezo en esquina inferior izquierda, encuentro el signo negativo, menos B1. Sigo y B2 positivo. Y sigo y menos B3 negativo. Ahora, esto es importante, por lo tanto, en cada vez que hagamos el análisis de malla, tenemos que establecer la dirección de nuestra malla. Aquí una recomendación dice que lo hagamos en la dirección de la manecilla del reloj para cometer menos errores. Eso no quiere decir que usted lo pueda hacer al revés. Si lo hiciéramos al revés, entonces sería en la esquina inferior izquierda, empiezo más B3, menos B2 y más B1. Si multiplico por menos 1, me queda exactamente la misma ecuación. La igualdad se tiene que mantener, no importa por dónde lo haga, ¿no? Pero es importante que manejemos una sola línea para más facilidad, para evitar errores. Tratemos de establecer en la dirección de las manecillas de reloj. De esa manera vamos a simplificar un poquito más los análisis. Ojo con los signos negativos. Recuerden, aquí una de las cosas medulares, aparte de la dirección en que estamos estableciendo, que debe estar, debemos establecerla de manera correcta, pero además los signos negativos. Entonces, el 90% de los errores en matemáticos es un signo. Hay que tener mucho cuidado. Circuitos en serie, en este caso, tomando en consideración esta y esta, yo pongo la dirección en la que voy, de la esquina inferior izquierda a la dirección de las manecillas de reloj. Lo puedo hacer al revés, pero no importa. En este caso, el palo grande que está en la fuente es positivo y el pequeño es negativo. En este caso, empezaría aquí, encuentro menos B1, aquí en la resistencia, siempre en la dirección de la malla vamos a tomar como que entra positivo. Más B1 más B2 igual a 0. Si despejamos, entonces una de las consideraciones importantes de las mallas es que el voltaje de la fuente es la sumatoria del voltaje de la resistencia. Aquí es importante, en una malla, en un circuito en serie, se establece que la corriente es la misma para cada uno de los elementos. Ya tenemos un parámetro de comparación. Si hago utilizando esta ecuación y la generalizo, digo que la corriente, utilizando la ley de Ohm, el voltaje es igual a R por I. O sea, resistencia equivalente total por I igual a R1I más R2I. Si simplifico R1 y R2, factor común, elimino la corriente que están a los dos lados de la igualdad, entonces tengo resistencia equivalente en serie R1 más R2. Si yo tengo este circuito de tres resistencias, de la resistencia equivalente sería R1 más R2 más R3. Si tengo en serie N resistencias, entonces la resistencia equivalente total es la suma de R1, R2 más R3 más Rn. Eso es importante de esa manera.
Y tenemos a continuación un concepto importante que es el divisor de tensión. Para sacar la tensión, en este caso, encontramos el voltaje V1, pero para eso necesito la corriente para encontrar el voltaje V1 de la resistencia 1. Si yo no quiero encontrar la corriente para encontrar los voltajes, entonces yo necesito otra alternativa que es el divisor de tensión. Si yo quiero encontrar el voltaje de la resistencia 1, digo lo siguiente. La resistencia donde quiero encontrar el voltaje R1, aquí está, sobre la suma de las dos resistencias multiplicado por el voltaje de la fuente. Si quiero hallar el voltaje en la resistencia de R2, la resistencia donde quiero hallar el voltaje R2 entre la suma de las dos resistencias multiplicado por el voltaje de la fuente. Y así tengo el equivalente, perdón, el voltaje 1 y el voltaje 2 sacado por divisor de voltaje más rápido y más simple. Después vamos obviamente a hacer las aplicaciones de esto. Los circuitos en paralelo, como ya mencioné, tienen que tener dos nodos en común. Entonces, la fuente de corriente, la resistencia 1 y la resistencia 2 están en paralelo. Si están en paralelo, entonces los voltajes son iguales, el voltaje total o de la fuente de 1 V2. Así que tenemos una fuente de corriente. Igual aquí, tengo una fuente de voltaje, pero la corriente total es la que genera la fuente. Y en este caso, vamos a decir lo siguiente, que hacemos un nodo. Normalmente el circuito se va, podemos analizarlo de esta manera, mentalmente, pero normalmente está así como está a la derecha. Teniendo eso, tenemos un nodo en común para eso. Recuerden, todos esos tres puntos que están aquí es exactamente ese punto de conexión que está ahí. De la corriente total, haciendo el análisis de nodo, corriente entra al nodo y salen las dos corrientes I1 y I2 para tener la otra versión de la sumatoria de corrientes igual a 0, pero sobre todo las corrientes que entran igual a las que salen. Por lo tanto, tenemos que la I total es igual a la suma de I1 más I2. Igual aquí, I total igual a I1 más I2. Distinta manera de poner el mismo problema. Como los voltajes son iguales, hago la versión de que la corriente es el voltaje entre la resistencia. Sería B total entre R equivalente igual a B1 sobre R1 más B2 sobre R2. Como el voltaje es igual, me va a quedar que 1 sobre R equivalente igual a R1 y R2. Por lo tanto, la resistencia equivalente en paralelo son el recíproco de cada resistencia. En este caso, ese ejercicio que está a la derecha, tengo una resistencia de 10 kiloohmios y una de 100 kiloohmios. Aquí es importante mencionar que siempre la resistencia equivalente resultante siempre va a ser menor que la resistencia menor. En ese caso, si hiciéramos el cálculo, va a ser mucho menor que 10 kiloohmios. Para generalizar, igual que en el caso anterior, si yo tengo n resistencias en paralelo, le saco el recíproco de cada una de las resistencias, 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3, más puntos suspensivos, más 1 sobre R. Y después, obviamente, haciendo el cálculo, saco el recíproco y tengo la resistencia equivalente. Bien, igual también que anteriormente, el divisor de corriente, en ese caso, es también igual de fácil, pero aquí hay que tener mucho más cuidado por lo que siguiente. Si yo quiero hallar la corriente en la resistencia 1, entonces yo digo lo siguiente. La resistencia por donde no pasa la corriente R2 entre la suma de las dos resistencias por la corriente de la fuente o la I total. La corriente que pasa por la resistencia 2 dice la resistencia por donde no pasa la corriente entre la suma de las dos resistencias multiplicado por la corriente de la fuente. Y ahí tenemos el divisor de voltaje. Básicamente con eso
Aparentemente son eminentemente teóricos, pero ya avanzamos en el contenido estricto como para poder ya hacer problemas. Vamos a seguir avanzando, pero es importante eso. ¿Preguntas a ustedes? ¿Preguntas, jóvenes? Bien, vamos con este ejercicio. En este caso dice, cuente el número de mallas, ramas y nodos que hay en el circuito de la figura. Si IX es 3 amperios y la fuente de 18 voltios entrega 8 amperios de corriente, ¿cuál es el valor de RA? Sugerencia: necesita la ley de Ohm así como la ley de corriente de Cristo. Primero, las mallas. Tengo una malla, 2 mallas y 3 mallas. Nodos. Tengo un nodo, todo esto, otro nodo aquí y un tercer nodo. Si el análisis de nodo es n-1, tengo 1, 2 y 3 nodos. O sea, n-1 sería 2 ecuaciones. Y tendríamos 3 mallas. Por lo tanto, debería ser más simple hacerlo por nodos en vez de mallas. Lo podríamos hacer, pero obviamente aquí nos quedaría, malla no nos conviene porque en primer lugar aquí tendría otra incógnita. Tendríamos RA y B. Por lo tanto, vamos a hacer análisis de nodo. Por eso nos dice como sugerencia la ley de corrientes de Kirchhoff, porque el análisis sería mejor por nodo. Si lo hacemos despacio y replanteamos las ecuaciones y las variables, que es importante. Entonces ya 13 amperios e IX ya me dieron que es 3 amperios. IF dice, de la fuente sale una corriente de 8 amperios, aquí le puse IF. Agregué este IZ y agregué IA, que es la corriente que pasa por la resistencia RA. Ahora, conceptualmente, para poder completar el problema, en primer lugar, estos elementos, esta fuente, esta resistencia RA y esta resistencia de 6 ohmios, este es un solo nodo y todo esto es un solo nodo. Por lo tanto, estas tres están en paralelo. Si están en paralelo, lo acabamos de mencionar, entonces el voltaje es igual. Vamos a comprobar eso, pero igual, ya sé conceptualmente, si los elementos están en paralelo, el voltaje es el mismo. Es lo mismo que tenemos en nuestras casas, en los tomas de corriente. Por lo tanto, si yo tengo tomas de corriente en nuestra casa con 120 voltios, significa que están conectados en paralelo. Eso significa que yo tengo el elemento y está conectado en paralelo. Dos nodos en común que serían mis dedos. Y si conecto otro elemento, también sería lo mismo. Y obviamente tendríamos conexión a alambres aquí y eso es lo que físicamente debe suceder en la realidad. Aquí tengo un toma, aquí tengo otro y conectados alambres para que se vea en paralelo y estén en paralelo. Y entonces vamos a tener aquí una diferencia de potencial o un voltaje de 120 voltios en ese elemento si lo conectamos. Bien, teniendo eso, entonces aquí tengo una variable definida. Aquí no tengo la variable definida y Z tampoco. Por lo tanto, el nodo A no lo puedo hacer porque tengo dos incógnitas. El nodo B tengo un 13 amperios definido y X está definido, ya me lo dieron en el enunciado, y Z no definido. Por lo tanto, aquí tengo solo una incógnita y dos variables definidas. En este caso sería, el nodo B sería sería 13 amperios, va entrando al nodo y salen del nodo, entonces IZ más IX. Pero en este caso IX ya está definido igual a 3 amperios. Teniendo eso, entonces ya me quedaría que IZ sería igual a 13 amperios menos 3 amperios. Por lo tanto, eso me quedaría igual a 10 amperios.
Bien, teniendo F y Z, yo necesito encontrar entonces IA. Ya te definió esta de aquí, me falta eso. Hago el análisis en el nodo A. Entonces sería IF entra al nodo y eso más IZ igual a IA. Como ya está definido IA, perdón, IF y Z, entonces sería IF 8 amperios más 10 amperios y eso me queda a 18 amperios. Por lo tanto, IA igual a 18 amperios. ¿Preguntas con eso? Bien, teniendo la corriente IA, entonces la ley de voltajes, perdón, la ley de Ohm dice que el voltaje en la resistencia A es igual a RA por IA. Despejando para RA sería BA sobre IA. En este caso sería 18 voltios sobre 18 amperes. O sea, igual a un ohmio, que es la variable de la resistencia. Por lo tanto, RA sería igual a 1 ohm. Esa es una manera de ver el problema. Otra manera es que yo estos dos de aquí, yo los quito porque aquí no hay un elemento. Entonces hago lo que ya habíamos mencionado anteriormente. Vamos a revisarlo momentáneamente. Esto de aquí, ¿no? Que es lo que estaba al inicio. Puedo hacer esto de aquí. Aquí lo tengo aquí. Puedo hacerlo de esta manera, que es un mismo nodo. Si hago eso, entonces quedaría de la siguiente manera. Yo voy entonces a unir estos dos en uno solo, por lo tanto esta IZ queda eliminada. El nodo BAB sería entonces IF viene entrando al nodo más otro que entra va a ser 13 amperes. Igual a lo que sale, que va a ser IX más IA. Pero como ya tenemos definido cierta variable, entonces tendríamos que IA sería igual a 13 amperios más 8 amperios menos IX, que es 3 amperios. Entonces sería 13 más 8, 21 menos 3. Entonces nos queda que IA es igual a 18 amperios. Es una manera de verlo de esa manera. Lo otro, para poner eso, como ya tengo comprobar si el voltaje es correcto, entonces por la ley de Ohm, BA es igual a RA por IA. O sea, en ese caso, RA es un ohmio multiplicado por IA, que sería 18 amperes. Por lo tanto, en ese caso ya me queda entonces que esto sería 18 volts. O sea, BA igual a 18 voltios. Es una manera de comprobar que el voltaje es el mismo, o sea que sí, podemos decir que está en paralelo. Preguntas, jóvenes, consulta. Preguntas, jóvenes. Bien, todo eso lo voy a subir a la plataforma. Hay que tener
cuidado, hay que revisar estas cosas conceptuales porque lo primordial para circuito es que todas estas cosas conceptuales estén claras, porque eso es lo que va a determinar, ya vimos, son operaciones elementales de suma, resta, multiplicación y división y potencia, como mirábamos ayer, pero al final de cuentas, nosotros, esas operaciones elementales están sustentadas ante las cosas conceptuales que acabamos de mencionar. La sumatoria de potencia igual a 0, la ley de Ohm, voltaje igual a R por I, y la ley de corriente de Kirchhoff, sumatoria de corrientes igual a 0, su variación, sumatorias que entran igual a las que salen, y la ley de voltaje de Kirchhoff. Si eso está claro y las cosas conceptuales que hemos estado mencionando están claras, entonces no deberían tener problemas en circuito. Ojo con eso, cualquier pregunta es importante que la hagan ahorita porque lo demás que vamos a hacer es básicamente caligrafía, práctica. La caligrafía para mí es práctica, es matemática, es practicar, nada más, ¿no? Todo lo demás, pero vamos a ir aplicando los conceptos no los vamos a evaluar como tal, pero obviamente vamos a ir definiendo todos los conceptos y sobre todo, una de las cosas importantes, para cada circuito, si es análisis de nodo, tengo que definir la orientación de las corrientes, la que yo defino. Y o la definición de las corrientes depende de eso. En este caso, por ejemplo, normalmente, como dijimos en el nodo anterior, la corriente en la dirección que yo tomo la tomo positivo entrando a la resistencia. Si vemos aquí, hay una contradicción hasta cierto punto. Si yo la tengo definida, no puedo hacer nada. Esta dirección, yo pongo la malla, aquí va el positivo. Aquí en esta dirección puse el voltaje, aquí es positivo. Pero en este caso, si ustedes ven, la dirección normal debería ser en este sentido, hacia la derecha. Pero tanto la corriente IZ como 13 amperios, esta ya estaba definida, no puedo hacer nada, pero esta la definí para el lado izquierdo. Obviamente yo lo pude manejar para el lado derecho, pero eso implica sencillamente que IZ me hubiera dado negativo, nada más. ¿Okay? O sea, las ecuaciones tenemos que tirarlas, pero tengo que definirlas, porque yo reviso el problema de acuerdo a las direcciones que ustedes establecieron y a la polarización de cada una de las cosas. Si algo está mal, entonces ya definitivamente no pueden salir las mismas ecuaciones o por arte de magia salgan con una respuesta que definitivamente va en contradicción de las direcciones que ustedes plantearon. De la parte del proceso y procedimiento más importante es la definición de las direcciones y las orientaciones de cada malla o cada pregunta. Bien, si no tienen preguntas, entonces nos vemos el lunes. Ya con eso avanzaríamos el capítulo 3. El capítulo 3 básicamente es para el examen. Y por lo tanto, lo único que vamos a estar haciendo de ahora en adelante es agregando algunas cosas conceptuales adicionales, pero lo demás es realizar problemas. ¿Preguntas, jóvenes? Bien, si no tienen problemas, nos vemos el lunes. Feliz fin de semana desde ahorita. Cuídense y nos vemos ya el lunes. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Hasta luego, cuídense.